Saludos hermanos y hermanas, amigos que el día de hoy están con nosotros. Buenos días para los que están en el día, buenas noches para los que están en la noche y buenas tardes para los que están en la tarde. Este es nuestro segundo video. En el primer video nosotros hablamos acerca de cosas generales, sentando bases para poder nosotros construir un tema muy importante para nosotros, como son las bases de la vida cristiana. Y para esto nosotros tenemos que prácticamente empezar por ir a los orígenes. Los orígenes sencillamente nosotros lo encontramos en la Biblia, en Génesis capítulo 1, 2 y 3. Todo cristiano, amado hermano, creyente, nacido de nuevo, tiene que tener plenamente establecido en su corazón el entendimiento, la revelación de los capítulos 1, 2 y 3 de Génesis. Porque eso sienta las bases para que nosotros podamos entender el día de hoy el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la obra completa del Señor Jesucristo. En primer lugar, nosotros tenemos que decir que hay un todo absoluto. Dios es un Dios absoluto, sí, pero hay un todo absoluto. El todo absoluto está compuesto por tres miembros: Dios, hombre y creación. Estos elementos, Dios, hombre y creación, son elementos indispensables en el todo absoluto. Y dentro de ellos, el hombre es un ser necesario e insustituible del todo absoluto. Porque el hombre no es una aparición fugaz, algo que la evolución sencillamente lo formó. No. El hombre es naturaleza eterna. El hombre es un ser de naturaleza eterna y singular. Hubo un gran filósofo ruso, Soloyev, católico ortodoxo. Él dijo: el hombre tiene su origen en un mundo divino y eterno. Existen dos grandes verdades en la palabra de Dios: en la esfera divina y en la esfera humana. ¿Cuáles son estas verdades? Número uno, la libertad. Y número dos, la inmortalidad del hombre. Estas dos verdades distinguen claramente el origen y la unidad eterna entre las dos naturalezas fundamentalmente indisolubles e inconfundibles. ¿Cuáles son? Lo divino y lo humano. Ahora, en este punto, la posición divina del ser humano es algo muy difícil de aceptar en el ser mismo humano. ¿Por qué? Porque la manera de pensar religiosa que tiene el ser humano, una manera de pensar muy terrenal, y considera que es muy complicado elevar al hombre o al ser humano a una esfera divina. Esta posición divina, amado hermano, no es un don sobreañadido al hombre, no, sino que esta posición divina es un derecho que le corresponde al ser humano por naturaleza. Es por eso que el hombre es una creación divina. El ser humano es una obra de Dios. Y eso nosotros lo vemos en Génesis capítulo 1, verso 26. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, Génesis 1, capítulo 26, dice: entonces dijo Elohim. La palabra original es Elohim. Elohim es una palabra plural de dioses, es decir, cuando la Biblia nos dice Elohim, sencillamente nos está diciendo que hace referencia a Dios Verbo, Dios Padre, Dios Verbo y Dios Espíritu Santo. Elohim dice: hagamos al hombre. Y la palabra hagamos es arreglemos, resolvamos, todo poniendo en perfecto orden las cosas. De esa manera fue creado el hombre. Por eso en Génesis 2, 7 dice: entonces el Señor, en el hebreo es Jehová, formó, y la palabra formar es moldeó, configuró
sacó del molde, fundió o forjó al hombre. Con toda certeza y con toda convicción, el hombre es una obra de Dios, tanto en naturaleza como en carácter. Y cuando decimos en naturaleza y en carácter, cuando decimos naturaleza es lo intelectual y carácter es lo moralmente ético. Pero también podemos decir que el hombre, el ser humano, es la naturaleza misma comprimida y plegada en el mismo hombre. Porque el hombre tiene algo de todas y cada una de las criaturas terrestres y de la misma naturaleza física y química. Y esta es la razón que hay que tener en cuenta. Que hay una eterna unión entre Dios y su creación. Hay una eterna unión que está expresada en el lazo eterno que para muchos, amado hermano, para muchos es un misterio. Para muchos es un misterio, es un completo misterio. Esta es la razón por que el hombre, como ser creado por Dios, es una creación con capacidad de autodeterminación. Es decir, es un ser independiente. Esto es que el hombre es libre para elegir, es libre para escoger, es libre para decidir. Por eso mismo, nosotros tenemos que ver que si tiene esta capacidad del hombre de autodeterminación, quiere decir que es imagen y semejanza de Dios. Y algo que nosotros siempre hemos escuchado es que el hombre es la corona de la creación. ¿Por qué el hombre, el ser humano, es la corona de la creación? Sencillamente es porque su naturaleza eterna y singular lo califica para ser semejanza e imagen de Dios. Es por eso que el hombre es un elemento insustituible del todo absoluto. ¿Cuál es el todo absoluto? Dios, hombre y creación. Dios, hombre y creación configuran y armonizan una unidad indestructible. Evidentemente, el ser humano creado por Dios es la unión de dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, juntas, comprimidas en un todo, que es el hombre. Naturaleza divina, cuando decimos naturaleza divina, nosotros tenemos que ver que es naturaleza espiritual. Y cuando decimos naturaleza humana, nosotros nos referimos a lo natural, lo terrenal. Este es el punto fundamental. Cuando nosotros decimos que el ser humano es de origen divino y de origen humano. Y espero de que ustedes acepten esto en su corazón, de la divinidad del ser humano y lo terrenal del ser humano, porque todo está junto en un todo absoluto. Ahora, este concepto, hermano, es muy difícil de creer para todo ser terrenal que pisa la tierra, desde Adán hasta nuestros días. Es un concepto muy difícil de asimilar dentro de la humanidad. ¿Por qué? Porque es más fácil creer en una evolución. El hombre evolucionó, primero fue una célula, luego se constituyó en un conjunto de células y formaron un ser primitivo, y luego este ser primitivo fue evolucionando y evolucionando y evolucionando hasta llegar a ser el hombre. Hermano, ahora, ¿por qué es tan fácil creer la teoría de la evolución? Es más fácil creer la teoría de la evolución, ¿por qué? Porque sencillamente es más fácil creer una mentira que la verdad. Nosotros podemos ver en el Evangelio, en Mateo capítulo 19, verso 4, cuando dice que Jesús de Nazaret respondió cuando le interrogaban, y él dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿No habéis leído? Entonces, hay que leer. Definitivamente hay que leer la palabra de Dios. En el verso 5 dice: y por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos, fíjese bien, los dos serán una sola carne.
En ese momento no había dualidad. En ese momento en el Edén, 1 más 1 es 1. Ahora, podemos ver también en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 6. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo, palabras del mismo Señor Jesús de Nazaret. En el verso 8 dice, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Todo es unidad. En Dios todo es unidad. Todo es armonía. Todo es singularidad, amado hermano. Es por eso que el Señor Jesús de Nazaret, en este punto, tiene el punto de vista desde, él comienza a ver las Escrituras desde el orden divino, desde el orden de la unidad en el cual todo fue creado. Al principio, ¿no? Cuando el Señor Jesús de Nazaret leía las Escrituras, estaba enterado de la información que Dios Padre registra en su palabra. Él tenía presente, amado hermano, lo que está escrito en Génesis capítulo 1, verso 27. En Génesis capítulo 1, verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Génesis capítulo 5, versos 1 y 2 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y en el verso 2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Y llamó el nombre de ellos, de los dos, Adán. Ahora veamos la ayuda idónea de Adán. Una frase en la Biblia que causa mucha discusión es la siguiente, ¿no? Varón y hembra los hizo Dios. O también, varón y hembra los creó. Da lugar a vientos de discusión porque toman sentido de que el hombre en principio tenía los dos sexos. O la mujer no existía porque el hombre la contenía. Pero estos pensamientos no tienen base legal, escritural, bíblica en cuanto a la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente el Señor mismo dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es la única cosa, cuando el único parte de la Biblia que dice, de la creación que dice, no es bueno, no es bueno. Y las próximas palabras que el Señor dice, haré para él una ayuda frente a él. Eso está en Génesis capítulo 2, verso 17. Allí haré para él una ayuda frente a él. Ahora, amado hermano, nosotros tenemos que quedarnos aquí. Bien, sean ustedes bendecidos y los esperamos para el próximo video.